La fe que vence el temor. ¿Cómo vencer el temor? ¿Qué es el temor? ¿Qué es el miedo? Del cual tantas cientos, y yo me arriesgaría a decir miles y cientos de miles de personas están padeciendo en nuestro país y en nuestra sociedad. ¿Qué dice el Espíritu Santo respecto al temor, respecto al miedo, respecto a la fobia, respecto al terror, al pánico y a cuántos trastornos de la personalidad que existen? Entonces lo primero que tenemos que decir es que es el miedo, que es ese sentimiento de angustia que muchas veces nos envuelve. Bueno, el miedo es justamente un sentimiento de angustia que surge ante la presencia de un peligro, sea real o imaginario. Repito, ese sentimiento que embarga al ser humano de angustia ante la presencia de un peligro, sea real o imaginario. Eso es el miedo. En otras palabras, el miedo puede ser esa sensación de desconfianza, de duda, de incertidumbre, de creer que va a ocurrir algo que yo no deseo. Es ese sentimiento de angustia que embarga a la persona cuando piensa o cree que puede ocurrir algo que él no espera. Tiene que tomar un avión y tiene miedo que se caiga. Va a salir a la calle y tiene miedo que lo asalten. Deja ir a su hijo al colegio y tiene miedo que algo le pase. Va a trabajar con el miedo de perder su trabajo. Yo sé que estas cosas acá no pasan, pasan allá en el norte. Pero puede ocurrir que alguien esté perseguido por cosas, por miedos, cosas que tienen sensaciones de creer que algo puede pasar y no lo desea. Ese sentimiento justamente de inseguridad, de tormenta. Quiero decirte que el miedo, y anotalo por favor si podés, es un arma. El miedo, el temor, el terror, el pánico, la fobia. Es un arma que Satanás usa contra los creyentes. Es un arma que Satanás usará para oprimir y confundir a los creyentes, para infundir bloqueo, parálisis, ansiedad, depresión, desesperanza, etcétera, etcétera, etcétera. Es un arma que el diablo y nuestro enemigo, el diablo, tratará de usar. Por lo tanto, la presencia del temor, la presencia de la ansiedad, del agobio, del terror en nuestras vidas es una puerta abierta a nuestro adversario, el diablo. Si uno vive en temor y le da lugar al temor y le da lugar al miedo y le da lugar, acordate, es un arma que el diablo y sus demonios usan para traer ansiedad, depresión, confusión, desesperanza, bloqueo, parálisis. Una persona gobernada por el temor y el miedo está paralizada. No alcanza los propósitos de Dios. No es libre, está encadenada. Por eso es tan importante entender qué es esto y cómo vencerlo en el nombre del Señor. Y vamos a ver, por la gracia de Dios, todo lo que el Espíritu Santo nos da para enfrentar esta situación y cómo vencerla en el nombre del Señor. Porque quizás hay alguien acá que está bajo tratamiento psiquiátrico, psicológico, tratando el tema de la ansiedad, el miedo, el terror, la fobia, el pánico, etc. Y el Espíritu Santo está acá justamente para liberarnos a través de su palabra de toda esclavitud. Porque donde está el Espíritu Santo, allí hay libertad. ¿Por qué no lo dice conmigo? ¿Dónde está el Espíritu Santo? A todos los que nos están mirando en YouTube, ¿por qué no lo escriben en el chat? A todos, donde está el Espíritu Santo, allí hay libertad.
¿Qué? Libertad, una catarata de libertad ahora en el chat. Y esto es importante, donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Muy bien, entonces surge la pregunta, ¿cómo aparece el temor en la vida de un creyente? ¿Cómo aparece el temor en la vida de un creyente, de un hijo, de una hija de Dios? Donde está el Espíritu Santo y no es compatible con el temor. Quiero decirte que el Espíritu que está dentro de tu vida no es compatible con el espíritu de temor. El espíritu que está en tu vida no tiene nada que ver con el miedo o el temor. ¿Cómo aparece el temor en la vida de un creyente? Bueno, hay varios aspectos, pero por lo menos hay dos que podemos resaltar. Número uno, y lo vamos a ver, el temor aparece cuando desaparece la fe. Anótalo. El temor y el miedo aparecen en nuestro corazón y en nuestra vida cuando desaparece la fe. Y esto le pasó, por lo menos a los apóstoles, a varios discípulos y a Pedro en particular. Así que vamos a ver rápido, Mateo capítulo 5, Mateo, lo tenemos ahí está, Mateo 8, verso 26. Dice así, cuando la fe desaparece, nos gobierna la duda y la incertidumbre, por eso el temor aparece cuando desaparece la fe. Dice así, y él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de qué? El temor aparece ante la falta de fe. Ellos estaban en un momento navegando, me recuerdo el pasaje, el Señor les dice, muchachos, vamos al otro lado. Terminaron de ministrar un día largo, larguísimo, allí en el mar de Genesaret. El Señor había ministrado, echado fuera demonios, hecho milagros, predicado el Evangelio. Era tarde, ya oscurecía. Es normal que en la zona de Galilea, rodeada por montañas, ocurran tormentas imprevistas. Es normal que en esa región esté todo tranquilo y de repente sopla un viento entre medio de las montañas y cambia todo de la noche a la mañana. Algo así como pasa en Mar del Plata, que en el norte no entienden eso. Que un día salí con 26 grados y qué lindo que está, y te cambió el viento y en 2 horas hizo 12 grados. ¿Alguno tuvo esa mágica experiencia en su vida? Saliste en remerita, sobre todo vos los ves, soy turista, 25 grados vino en remerita, no sabe que acá en 2 horas se tic y te hace 12 grados y los ves tiritando. Bueno, allá aparecen las tormentas de golpe. Y claro, el Señor estaba durmiendo en la popa, durmiendo en el barco en la popa, y de repente empieza el mar a embravecerse y las olas y el agua a entrar, estaban anegando al punto tal que se desesperan y lo van a despertar, porque él dormía, mirá lo cansado que estaba de haber ministrado todo el día, que ni la tormenta lo había despertado. Qué lindo es estar en medio de una tormenta y ni que la tormenta te despierte y puedas dormir en paz, en medio del caos. Esa es la bendición que vas a tener como hijo de Dios, como hija de Dios. Se puede estar cayendo el cielo a pedazos. ¿Alguien tiene oído para oír al Espíritu Santo acá? Maestro, nos morimos. Les agarró el pánico, el ataque, lo despertaron. Entonces el Señor dice que reprende el viento, reprende el mar, se hace grande bonanza y dice, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió los vientos y al mar y se hizo ¿qué cosa? Gran, pero el miedo aparece cuando desaparece la fe. Vamos al segundo caso. Simón Pedro otra vez. Estaban remando en medio de la tormenta, solos. Esta vez el Señor no estaba con ellos. Dijo, bueno, han madurado, ahora los mando solos. Ya no estaba durmiendo, ahora les dijo, vayan solos, vayan al otro lado, que yo voy después. No se habrán entendido que iba a recorrer el lago, no sé qué iba a hacer. Ellos van, y como a la tercera vigilia de la noche, más o menos a las 3 de la mañana, los ve que están remando contra la corriente en el medio de una tormenta
bravo, y quizás alguno está remando contra la corriente acá. Le está soplando viento contrario. Y está como los apóstoles que venían remando y no avanzaban nada. ¿Sí? Y el Señor los mira y quiere ahora aumentar su fe, porque acordate que todo lo que Jesús hacía era para que ellos entendieran que era el Mesías prometido. Por eso solo el Mesías gobernaba el cielo, gobernaba el mar y gobernaba... Vos no te vayas a la Escollera Norte a decir viento detente, mar, porque... No, vos no sos Jesús, ¿tá? Él era el Mesías. Y esto era para que los apóstoles entendieran de que Él era Dios encarnado, el único que puede gobernar, ¿qué cosa? Todas las cosas. Así que me está entendiendo acá. ¿Sí? No, pues alguno lo toma así, medio loco, y va a la Escollera Norte y dice, voy a caminar como Pedro. ¡Pum! No, tranquilo, hágalo si tiene rema de Dios, que es distinto eso. El Señor se aparece caminando sobre las aguas, demostrando que Él gobierna la naturaleza y tiene control de todas las cosas, que Él está gobernando tu vida y todas las circunstancias que rodean a tu vida, Él las tiene bajo sus pies. Él camina sobre las aguas, mostrándole a los apóstoles que toda la naturaleza y las leyes de la naturaleza están bajo sus pies. Pedro le pide que quiere caminar también. Y el Señor le dice, dale, no tengo problema que participes de lo mío, vení para acá. Entonces Pedro camina. Dice Mateo capítulo 14, verso 30. Pedro empezó a caminar, pero al ver el fuerte viento, ¿tuvo qué cosa? Miedo, se atemorizó. ¿Se atemorizó por el viento? No, lo que tuvo miedo de ahogarse. Entendamos ahí. Vio el viento, vio el mar y empezó a razonar humanamente cuando estaba viviendo y experimentando algo sobrenatural. Y comenzando a hundirse, dio voces. Acordate que el miedo, escúchame por favor, el miedo te hunde. El miedo nos hunde, nos paraliza, no tiene nada que ver con el Espíritu Santo y nada que ver con la fe. El Señor dijo, comenzando a hundirse, Pedro dio voces diciendo, Señor, sálvame. Y al momento Jesús extendió la mano, lo tomó, asió, significa lo tomó, y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Otra vez, el miedo aparece cuando desaparece la fe. El miedo aparece cuando desaparece la fe. El síntoma de la presencia del miedo en un creyente es síntoma de una fe frágil, que no está puesta en Cristo y está puesta en las circunstancias. Es síntoma de un hombre, una mujer que no pone su fe en el Señor, pone su fe en lo que puede controlar y manejar. Cuando no controla algo, se desmorona su fe. Pero qué distinto el creyente que pone su fe en el Señor, que tiene control de todas las cosas. Quien ponga su fe en Cristo podrá tener paz en medio de la tormenta. Amén. Paz en medio de la tormenta. La fe es mutuamente excluyente con el miedo. Donde hay temor, no hay fe. Donde hay fe, no hay temor. Son excluyentes, no entran en el mismo corazón. No pueden llenar la mente, las dos juntas. O está la fe o está el temor. Por eso el apóstol Pablo exhorta a la iglesia a ser llenos del Espíritu Santo. Significa controlados, gobernados, saturados de la verdad y de la palabra de Dios. Porque una mente saturada por el Espíritu Santo no es una mente controlada por el temor. Entonces, el miedo surge en un creyente cuando la fe, ¿qué dije? Desaparece. Si hay fe, no hay temor. Si hay temor en nuestra vida en esta tarde, por favor, chequea tu fe. Chequeemos la fe, porque el punto está allí. Isaías 51, versículo 12.
Dice, yo soy vuestro consolador. Esto te está diciendo el Espíritu Santo en esta tarde. Yo soy vuestro consolador. La palabra consolador es quien está a tu lado. Quien está a tu lado, quien llena tu vida, quien no te abandona. Eso significa, yo soy tu consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre que es mortal? Y del Hijo de Hombre que es como heno, como pasto seco. ¿Quién eres tú para tener miedo del ser humano? Te está diciendo el Señor. Verso 13. Ya te has olvidado de Jehová tu Hacedor. Fíjate, aparece el miedo cuando me olvido de quién es Dios. Ya te has olvidado de Jehová tu Hacedor, tu Creador, que extendió los cielos y fundó la tierra. Y todo el día temiste continuamente del furor del que aflige cuando se disponía a destruir. Pero yo te pregunto, dice el Señor, pero ¿en dónde está el furor del que aflige? Cuando sé que mi Dios es grande, poderoso, glorioso y que no se le ha cortado su mano para bendecir, no hay lugar para el temor. ¡Aleluya! ¡Oh, un aplauso grandote al Señor! Cuando me olvido de quién es Dios, cuando me olvido de su palabra y sus promesas, cuando me olvido del poder de mi Dios, entonces aparece el temor. El temor aparece en una mente que no glorifica a Dios como creador, como sustentador, como guardador, como salvador. Por eso la presencia del miedo y el temor es pecado. La raíz está allí. Es falta de fe y falta de verdad. Quien sabe que su Dios es grande y glorioso y no se olvida del Señor en medio de la prueba, jamás será esclavo del temor. Somos esclavos del temor cuando nos olvidamos de quién es Dios en medio de la prueba. Isaías también, otro pasaje. Isaías 57:11. Dice, ¿y de quién te asustaste y temiste? Fíjate qué impactante. ¿De quién te asustaste y temiste? Que has faltado a la fe. Otra vez, acá es más completo. Y no te has acordado de mí, ni te vino al pensamiento. O sea, acá tenés todo lo que venimos hablando englobado en un solo pasaje. Aquí está todo. El miedo aparece cuando desaparece la fe, cuando me olvido de quién es Dios. ¿De quién te asustaste y temiste? ¿De qué te estás asustando y estás temiendo? Que has faltado a la fe. El temor, esa ausencia de fe. Y no te has acordado de mí, ni te vino al pensamiento quién soy yo. No he guardado silencio desde tiempos antiguos y nunca me has temido. Damas y caballeros, el miedo, el temor surgen en un corazón que no tiene una fe desarrollada y en una mente que ha olvidado quién es Dios. Ahí está la raíz. Si entiendo en esta noche lo que el Espíritu Santo me está enseñando, si podemos oír al Espíritu Santo, en esta noche seremos libres de toda atadura del temor y jamás caminarás esclavo a la fobia, el pánico, el temor, la ansiedad, etc. Tu Dios es grande, glorioso y poderoso. Él es glorioso. Él está a nuestro lado. Él no nos desampara. Podemos tener paz en medio de la tormenta. Esa fe es un escudo. Esa fe, la fe en Dios y en su palabra, es un escudo. Es el arma que el Espíritu Santo nos da para apagar dardos. Efesios capítulo 6, verso 16.
sobre todo tomad, dice sobre todo, hay varias armas, vos podés leerlo en casa, hay una galería de armas espirituales que el Señor te da para pelear la batalla contra principados, potestades, demonios, Satanás y todo el infierno juntos. Él te da un montón de armas para poder hallar y ser libre de cualquier ansiedad, temor y preocupación. Y el Señor dice, sobre todo, está una de las más importantes, sobre todo, tomad ¿qué cosa? El escudo de la fe con el que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. La fe a la cual Pablo hace referencia en este momento no es la fe doctrinal a la verdad. La fe que está tomando acá en el griego original sería la confianza básica que tenemos en el Señor. Es esa confianza en Dios pura y llana que tenemos como hijos, de que Él estará, de que Él te guardará. Es nuestra confianza que Jesucristo es nuestro Señor, que murió en la cruz, resucitó de entre los muertos, ascendió en gloria y un día volverá. Es esa confianza en su palabra que es fiel y verdadera. Es esa confianza genuina de hijo a padre que podemos tener en Él. Esa confianza en Dios se vuelve un arma en sí misma que nos libra de todo temor. De hecho, hace las veces de un escudo. Escúchame, por favor. En la antigüedad había dos clases de escudos romanos. Uno era cortito, de unos 30 centímetros de diámetro, y era para evitar los golpes de espada en la lucha cuerpo a cuerpo. El otro era este escudo, que era largo, medía unos 80 centímetros, 1,20 m por 80 centímetros, y cubría toda la persona. Bueno, el hombre en aquella época, su promedio de estatura era mucho menor que el actual. Pero la idea era cubrir todo. Y formaban una especie de falange, de muro. Y quien estaba atrás de ese muro estaba protegido. La fe hace las veces de un escudo. ¿De qué? De los dardos de Satanás. Escúchame, los dardos son todo tipo de tentación que amenazan la fe. Desde el Edén, cuando Satanás tentó a Eva, lo que hizo fue golpear en su fe. Le golpeó la fe, ¿en qué sentido? De que Dios no es creíble, de que no te dijo la verdad. ¿Con que Dios te ha dicho que el día que comas de este árbol morirás? Ah, mentira. O sea, la tentación es a dudar, la tentación es a no estar apoyado, la tentación es a tener temor de la palabra, tener temor de la fe, tener temor de Dios. O sea, ¿en qué sentido? Dudar de Él. Por eso la fe es la primer arma que tenemos, damas y caballeros, para enfrentar el temor. Quien levante el escudo de la fe en esta tarde será libre de toda tentación de temor, ansiedad, estrés, preocupación. Caminará en victoria, tomado de la mano del Señor. Amén. 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 Fe. La fe es un arma en sí misma, acordate. Los dardos son tentación. Él te va a tentar a entrar en temor. Él nos tienta a caer en duda, a caer en temor, en ansiedad. Como seres humanos, escúchame, estamos sujetos a pasiones, sentimientos. Te va a tentar a desmayar. Te va a tentar, me va a tentar a caer en temor, en ansiedad, en duda. Por eso la palabra te dice, levanta la fe. La fe vence cualquier tentación de temor. La fe es un arma que vence al mundo. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es nuestra victoria, nuestra fe. La fe que el Señor te ha dado es un arma. Cuando levanto el arma de la fe, que es mi confianza en Dios, el arma propiamente dicha es nuestra confianza ciega en Él, de que Él está a nuestro lado y jamás nos va a desamparar. Quien sabe y entiende que el Señor dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, sabe que el Señor está a su lado.
y puede entrar al campo de batalla y estar en una tormenta y saber que el Señor está a su lado. David pudo decir, aunque la tierra tiemble y los montes se trasladen al corazón del mar, no temeré mal alguno. La fe es un arma que te libra del temor. Muy bien, 2, pasamos. David está recordando su persecución cuando los filisteos trataron de matarlo. Y claro, él enfrentó el temor, el terror, el miedo a morir, a ser asesinado. Y cuando enfrenta la tentación de temor, exclama en su Salmo 56, lo puedes leer en casa: en el día que temo, yo en ti confío. ¿Lo puedes leer conmigo? En el día que temo, yo en ti confío. Den un aplauso al Señor. Gracias, Señor. Lo que te está diciendo es que cada creyente, escúchame por favor, tiene la capacidad dada por Dios para revertir cualquier sentimiento de temor. Que ante la amenaza del temor, ante la amenaza del terror, David estaba sujeto a emociones, a sentimientos de temor, ansiedad y angustia, porque los filisteos lo estaban persiguiendo. Querían matarlo de noche y de día, y él vivía con esa amenaza. Escúchame, vivía con la amenaza de perder la vida cualquier día porque no sabía cuándo esto podía pasar. Y cuando él veía que su corazón estaba embargado en el temor, en ese momento él confiaba. Podemos decir, pasá la placa por favor, que todo creyente puede revertir cualquier sentimiento que lo embargue de temor por la confianza y la compostura. Quien ponga su fe en el Señor podrá tener confianza y compostura en medio de la confusión y de la adversidad. Este salmo demuestra que el creyente tiene el poder para sustituir el terror por la compostura de la confianza. La confianza en el Señor es una decisión voluntaria que reemplaza una reacción emocional como es el temor. Si en el medio de la prueba decido confiar en Dios, y esto es lo que el Espíritu Santo te dice, todo creyente verdadero que tiene al Espíritu Santo tiene la capacidad dada por Dios que en medio de la prueba, de la amenaza del temor y la confusión, dirigir su mente a la verdad y apoyarse en la palabra y las promesas de Dios. Entonces volverá a una postura de confianza y seguridad, porque es una decisión voluntaria. No soy esclavo del temor. Qué buena canción. No soy esclavo. Mira, si estuvieras ahí te iría a cantarla. No soy esclavo del temor. Nadie que está acá en esta sala, si es un hijo, una hija de Dios, es esclava del temor. David podía decir, cuando temo, decido en ti confiar. Y confía en el Señor. Y puede vivir en paz en medio de la tormenta. Primer arma, primera manera que venzo el temor es con el arma de la fe que Dios me ha dado. 2, anótalo. Vencemos el temor cuando recordamos el control providencial que Dios tiene de todas las cosas. Cuando recuerdo el control providencial que Dios tiene de todas las cosas, significa que nada en este mundo es más poderoso que Dios y que ninguna situación de mi vida está fuera del control de Dios. Entonces David pudo decir, Salmo 56:4, un versículo después, en Dios, escuchá, en Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, por lo tanto no temeré. Otra vez, fe es ausencia de temor. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Ninguna persona está fuera del control providencial de Dios.
Pilato le dijo a Cristo, yo te puedo crucificar. Vos me estás haciendo esto porque hay alguien arriba tuyo que lo está permitiendo. Nadie puede tocar tu vida. Hay alguien arriba que es el Padre Celestial que está controlando todas las cosas. Aún si estamos en medio de una tormenta y una crisis, el Padre Celestial está controlando todas las cosas. Si hay un creyente en esta tarde que entiende y recuerda que su Padre es poderoso y tiene control de todo, podrá tener paz en medio de la tormenta. Aleluya. Damos un aplauso grandote al Señor ahí. Celébrelo. Ejercitamos 3 capacidades sobrenaturales que Dios nos ha dado a todos los creyentes. Vencemos el miedo, el temor. Cuando ejercitamos, dije ejercitamos. Tenemos que vivir en esto, practicar esto, liberar esto, desarrollarlo. Ejercitamos 3 capacidades sobrenaturales que Dios le ha dado a todo creyente: el poder, el amor y el dominio propio. Son 3 capacidades sobrenaturales que están en tu vida. Timoteo está pasando por una crisis de fe. Está pasando por la persecución romana. En ese momento estaba Nerón como emperador y había perseguido en toda Asia y Europa a todos los creyentes. Timoteo está en Éfeso, Grecia. Está soportando la persecución de Nerón, amenaza de vida por fuera y por dentro. Está soportando dentro de la iglesia a los falsos maestros que con artimañas del error están confundiendo todo. Timoteo se ve intimidado. Es joven, pero se ve intimidado. Se ve, la palabra espíritu de cobardía se puede traducir como vacilante, pusilánime, espíritu temeroso y vergonzoso. Él está teniendo una crisis al punto tal que está dejando de predicar y Pablo tiene que exhortar: predica a tiempo, fuera de tiempo, no pares de predicar. Y ahí tiene que exhortarlo. Pablo, como padre, a su hijo espiritual Timoteo, lo está exhortando y le dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Punto acá. Se traduce como temor, espíritu vergonzoso, pusilánime y timidez. Sino, ¿de qué cosa? Poder, amor y dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Amén. Yo daría un aplauso al Señor ahí. Número 1, espíritu de poder. Todo creyente tiene poder. Todo creyente fue lleno del poder del Espíritu Santo. Escúchame, no confundamos llenura con el poder, que es la capacidad que Dios le da a todo cristiano. Si usted ha renacido del cielo y ha aceptado a Cristo en su corazón con el Espíritu Santo, usted tiene al dador del poder en su vida. No se puede tener al Espíritu Santo y no tener poder. Sería una incongruencia. ¿Cómo el autor del poder está y no tengo el poder que Él da? No, cuando usted recibe el Espíritu Santo, tiene poder. Y de hecho lo dice el libro de Efesios, que hemos recibido en el momento que hemos creído. Quiere decir que el Señor ya te ha dado la capacidad sobrenatural para vencer cualquier área. Poder significa la capacidad inagotable que Dios nos da para atravesar cualquier prueba, cualquier dificultad, cualquier tormenta. Por eso podemos decir: todo lo puedo en Cristo. ¿Alguien está escuchando al Espíritu Santo acá? Todo lo puedo. Tengo poder. Poder. El poder del Espíritu que está en la vida del creyente es esa energía inagotable, vigorizante y vitalizable que te impulsa a hacer cosas extraordinarias. Cuando eran llenos de poder, hablaban el Evangelio. Cuando eran llenos de poder, se atrevían a hacer proezas. El poder del Espíritu Santo está en nuestra vida. Por eso el Señor dice: ¡Ey! No nos ha dado espíritu de temor, de cobardía, de vergüenza, sino espíritu de ¿qué?
De poder. No hay situación, Timoteo, no hay persecución, no hay amenaza, no hay intimidación, no hay nada que no puedas enfrentar, porque Él te ha dado la capacidad sobrenatural del poder del Espíritu Santo para enfrentar cualquier prueba. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aleluya. Aleluya. Poder. Efesios, pasamos, por favor. Efesios, fortaleciendo este punto. Pasalo, por favor. Fortaleciendo el punto, pasalo, por favor. Efesios capítulo 1, verso 16 dice: no ceso de dar gracias, el apóstol Pablo, orando por la iglesia de Éfeso que estaba pastoreando Timoteo, que él había fundado. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de ¿qué? Sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. O sea, poder entender todo lo que Él es. Pasamos. Verso 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Verso 19, atención acá, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Vos y yo estamos llenos del poder del Espíritu Santo desde el día que creímos en Él. Los que creímos en Él estamos llenos de la grandeza del poder, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó ¿dónde? En Cristo, resucitando de los muertos y sentándole a la diestra en lugares celestiales. Hay otro pasaje en Efesios capítulo 3, pasalo por favor, 3:20. Sigue hablando el apóstol Pablo sobre este tema. Dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia de Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Él te ha llenado de su divino poder. Aleluya. Toda la gloria es tuya, Señor. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo nos está diciendo? Él nos ha dado el poder para vivir sin temor. Él nos ha dado el poder para vencer cualquier ataque y tentación de temor. 2, espíritu de poder, amor. Ejercitar el amor. Ejercitar el amor te libera del temor. El temor encierra en sí mismo un espíritu egoísta. El temor, el miedo, encierra en sí mismo un espíritu, no sé si me quedé sin retorno. El temor encierra en sí mismo un espíritu egoísta, donde el que teme se victimiza. Y vivimos victimizados. Pobrecito de mí, pobrecita de mí. Y se ve como la víctima de las circunstancias que le están atravesando. Está centrado en uno mismo. El amor no se centra en uno mismo, se centra en la necesidad del otro. Si alguien quiere ser libre del temor, ejercite el amor. Que cuando te preocupas de la necesidad de tu prójimo, de tu hermano, quédate tranquila, Dios se preocupa de tus cosas. Espíritu de amor, amor. Esta es la clase de amor que se centra en agradar a Dios y procurar el bienestar de los demás. Primera de Juan 4, 18, 21, vamos a leerlo. Primera de Juan 4, 18, 21. En el amor no hay, a ver dígalo, en el amor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido no ha sido perfeccionado en el amor. Si hay temor en tu corazón, es que el amor no fue perfeccionado, hijo. Lo que se tiene que perfeccionar es el amor. El amor busca el bienestar del Señor, busca hacer la voluntad de Dios, como el Hijo buscó hacer la voluntad del Padre.
El amor busca el bienestar del otro, no el propio. No ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano que ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Quien ama es libre del temor. Quien se perfecciona en el amor es liberado del temor. Pedro también, primera de Pedro, capítulo 1, pasamos ahí. Capítulo 1, verso 22. Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Esa es la clase de amor que nos libera del temor. Pablo le dice a Timoteo, no te ha dado Dios espíritu de cobardía. Significa que el sentirse temeroso no procede de Dios. Anótalo por ahí. El sentirse temeroso, temerosa, no proviene de Dios. Él te ha dado poder, amor y ¿qué dije al final? Dominio propio. Vamos al final. Dominio propio. Quien ejercita el dominio propio vencerá el temor. Se refiere a una mente disciplinada que mantiene sus prioridades en orden. Eso es dominio propio. Una mente disciplinada. Deje de imaginar cosas que no van a suceder. Deje de fantasear con cosas que son irreales. Si coqueteamos con cosas que no son reales, puede ocurrir que tu mente deje de desconocer qué es verdad y qué es mentira. Cuando fantaseamos con cosas imaginarias, la mente llegará a un punto que no va a discernir qué es verdad y qué es mentira. Por eso hasta el mentiroso vuelve a creerse sus propias mentiras. Entonces el Señor te dice, hey, te he dado dominio propio. ¿Para qué? Para tener una mente ordenada, distinto al temor y al miedo, que es desorden y confusión. ¿Quién me está siguiendo acá? Segunda de Corintios capítulo 10, verso 5, dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Pásalo, por favor. Para concluir el mensaje de hoy, cuando nos enfocamos en Dios y en su naturaleza soberana y en sus propósitos perfectos, podremos controlar nuestra vida con sabiduría y confianza en cualquier situación. Amén. Aleluya. Ahí un aplauso grandote al Señor ahí. Nos podemos poner de pie. Es grande el Señor acá. Su palabra es poderosa, es como una espada, no va a volver vacía. Y Él es el que rompe todas las cosas. ¿Por qué no levanta sus brazos? Vamos a orar al Señor. Que Él toque nuestras vidas y nos preparamos para la cena allá en casa también. Señor, eres tan glorioso, tan maravilloso. Padre, tu palabra es fiel, tu palabra es verdadera y ella jamás volverá vacía. Señor, nos has hablado y nos has exhortado que nuestro enemigo, el diablo, tratará de alguna manera, si le damos lugar, usar el temor como un arma de confusión. Padre, nos has enseñado, Señor, de que el temor surge en la vida de tus hijos cuando la fe desaparece, que la ausencia de fe provoca el temor, pero donde hay fe, el temor no tiene lugar. Señor, nos has hablado que el temor aparece, la ansiedad, la fobia, el pánico, en una mente que se ha olvidado de Dios, que no te tiene presente. Señor, en el momento en que olvidamos tu palabra y olvidamos quién eres tú, el enemigo puede usar el temor y la confusión. Padre amado, nos has exhortado como a Timoteo de no callar, porque no hemos recibido espíritu de temor, sino espíritu de poder, amor
y dominio propio. Y así como decía David, en el día que temo, en ti confío. Hoy declaramos en medio de toda adversidad, en el día que temo, en ti confío. Señor, tu palabra es fiel. Nos has dicho, Señor, que todo creyente tiene la capacidad dada por el Espíritu Santo de revertir el temor en su vida por confianza y fe. Señor, así como David, todos nosotros hoy podemos decidir voluntariamente escoger tu palabra y la verdad y no ser esclavos de la mentira y del temor. Que cada vez que recordamos que tú eres soberano, poderoso, que tienes control de todas las cosas, el temor desaparece. Aún, Señor, en medio de la tormenta, de la adversidad o de la crisis, como el apóstol Pablo en el medio del Euroclidón, tú estabas controlando todo de la misma forma. Tú estás en dominio y en control de todas las cosas. Tú estás a nuestro lado para guardar, cuidar, sanar, liberar, proteger. Tú eres fiel y verdadero y jamás, Señor, tu palabra volverá vacía. Amado Padre, nos has dado un espíritu de poder, amor y dominio propio. Nos has llenado, Señor, de toda capacidad sobrenatural para vivir en libertad, porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Y hoy podemos declarar: somos libres en el nombre del Señor. Amado Padre, nos has exhortado a ejercitar el amor, dejar de enfocarnos en nosotros mismos y enfocarnos en la necesidad del otro, pues quien se ejercita y se perfecciona en el amor no tendrá temores. Amado Señor, nos has dado un espíritu de dominio propio, Padre, para tener una mente ordenada y no confundida. Señor del cielo, te doy gracias porque tu palabra es luz en medio de la oscuridad. Tu palabra, Padre, es una espada que rompe todo engaño y barrera del enemigo, que puede romper las cadenas y romper la esclavitud y hacernos verdaderamente libres. Amado Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.